federal case against former FBI Director James Comey has just been dismissed after a judge determined the interim U.S. attorney who brought the case, Lindsay Halligan, was unlawfully appointed. I want to bring in MS Now senior legal reporter Lisa Rubin, legal affairs reporter Fallon Gallagher, and Peter Baker stays with me. Guys, I was just handed the 29 pages of this. Lo que ha ocurrido en los últimos días ha sorprendido incluso a los analistas más experimentados. Un evento en directo, con las cámaras encendidas y testigos presentes, fue escenario de algo que puede marcar el inicio de un colapso institucional sin precedentes en Estados Unidos. Durante un discurso improvisado, Donald Trump traspasó todos los límites al atacar no solo a sus adversarios políticos o a la prensa, como ya es habitual, sino a la propia Constitución. De manera directa, insinuó que su autoridad como presidente lo colocaba por encima de la ley y del poder judicial. Y en ese momento, ocurrió algo sin precedentes. Uno de los jueces de la Corte Suprema que estaba presente simplemente se levantó y se marchó, sin hacer declaraciones, sin armar un escándalo. Simplemente se fue. El gesto ensordecedor resonó en todo el ámbito jurídico y político como un grito de alerta. Ya no se trata de divergencias partidistas o disputas ideológicas comunes. Estamos presenciando un ataque frontal al Estado de Derecho, proveniente del propio Poder Ejecutivo. Y el impacto de ese momento fue tan grave que incluso el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, conocido por su cautela, su postura discreta y su esfuerzo continuo por preservar la imagen imparcial de la Corte Suprema, sintió la necesidad de hablar. Emitió un comunicado directo en el que afirmaba que los desacuerdos con las decisiones judiciales no justifican los intentos de destitución, que existe un proceso legal y constitucional para tratar las decisiones judiciales controvertidas. En otras palabras, Roberts estaba diciendo, puede que no te guste la decisión de un juez, pero eso no te da derecho a destruir la independencia del Poder Judicial. Pero Trump no se detuvo. Ya venía de una serie de ataques, llamando lunático al juez federal James Boasberg y pidiendo su destitución. Boasberg es responsable de casos relacionados con las políticas del gobierno de Trump y al ser contradicho, el presidente decidió que la respuesta adecuada era deslegitimar al juez en la plaza pública. El mensaje es claro: si un juez no se somete, debe ser castigado. Pero, ¿qué significa esto para el equilibrio de poderes? ¿Para la separación de funciones? ¿Para la supervivencia de una democracia funcional? Estamos presenciando un choque institucional entre dos pilares del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Y lo que es peor, este enfrentamiento está ocurriendo en tiempo real, a la vista de todos, sin disimulos, sin moderación. Trump no solo está cuestionando las decisiones judiciales, lo cual es parte del juego democrático, está cuestionando la propia autoridad de los tribunales. Está afirmando, en la práctica, que el presidente debería estar por encima de la revisión judicial. Esta lógica, si se acepta, destruye la columna vertebral del constitucionalismo estadounidense. El papel del Poder Judicial es precisamente impedir los abusos, garantizar los derechos y limitar los excesos de poder. Y Trump lo sabe. Pero ha optado por atacar esta estructura porque le impide actuar sin barreras. Y ahí radica el verdadero riesgo. Si el presidente puede desobedecer órdenes judiciales, si puede perseguir a los jueces y movilizar a su base contra el propio sistema legal, entonces la democracia estadounidense entra en una zona peligrosa, en la que el poder ejecutivo deja de estar limitado y pasa a operar como una autoridad autocrática. Y esto no es solo una especulación académica. La realidad es que ya hay casos concretos en curso en la Corte Suprema que involucran los límites del poder presidencial. Casos que decidirán si Trump puede imponer aranceles comerciales sin la aprobación del Congreso.
si puede usar decretos para expulsar inmigrantes en masa, si puede ignorar las cláusulas de la 14ª enmienda sobre la ciudadanía. Y en todos estos casos, Trump ha dejado claro que no aceptará pasivamente ninguna decisión contraria. Va a luchar, va a desacreditar a los jueces, va a movilizar a su base, va a cuestionar la legitimidad del propio tribunal. Y esto no es solo retórica, es estrategia. Por eso la reacción de Roberts y el gesto del juez que abandonó el evento cobran tanta importancia. Son, en la práctica, intentos desesperados por mantener el equilibrio institucional, por preservar lo que aún queda de una tradición de respeto a las reglas, a la Constitución, a la separación de poderes. Son respuestas a un comportamiento que está convirtiendo a la autoridad judicial en un blanco político. Y eso nunca termina bien. En cualquier país que haya pasado por procesos de erosión democrática, el ataque al poder judicial fue uno de los primeros síntomas del colapso. Y Estados Unidos, con toda su historia y sus sólidas instituciones, no es inmune a ello. Cuando el presidente se niega a aceptar que los jueces tienen el poder de limitar sus acciones, nos enfrentamos a una amenaza directa a la Constitución. Y no importa si eres demócrata o republicano, esto debería ser una preocupación para todos. En los próximos bloques, profundizaremos en lo que está en juego en los procesos que se están llevando a cabo en la Corte Suprema. ¿Cuáles son los posibles escenarios que se pueden perfilar y qué significa esto en la práctica para el futuro de la democracia estadounidense? Pero lo que debe quedar claro desde ya es que este es un momento histórico y lo que suceda ahora puede moldear la forma en que se ejerce el poder en Estados Unidos durante décadas. Si has llegado hasta aquí, es porque, en el fondo, sientes que algo muy grave está sucediendo. Y no es una exageración. Lo que está en juego es el propio sistema de controles y contrapesos que mantiene a Estados Unidos funcionando como una república constitucional. Lo que agrava aún más la situación es el contexto en el que se producen estos enfrentamientos. Nos encontramos en un momento en el que el poder ejecutivo, representado por Donald Trump, está siendo desafiado en múltiples frentes legales, y su respuesta es cada vez más agresiva, no solo en palabras, sino también en acciones concretas. Los procesos que involucran sus decisiones sobre aranceles comerciales, deportaciones, ciudadanía y uso de la fuerza federal están todos en manos de la Corte Suprema. Y lo que debería ser un momento de respeto institucional y espera por el fallo de la Corte se está convirtiendo en una batalla pública en la que Trump acusa a los magistrados, desprecia sus decisiones y amenaza con tomar represalias contra todos los que no se alinean con su poder. Y esto va mucho más allá de las divergencias jurídicas. Es un intento deliberado de moldear el discurso público para que la población vea al Poder Judicial como un enemigo. Cuando el presidente siembra la idea de que cualquier juez que lo contradiga es un traidor, un activista, un lunático, está minando la confianza de la población en todo el sistema legal. Y este tipo de ataque a la legitimidad de la justicia es como un veneno que se extiende lentamente, pero destruye todo lo que toca. Cuando desaparece la confianza en los jueces, también desaparece el respeto por las leyes. Y lo que queda es el caos. Un caos en el que cada líder hace lo que quiere. Y quien tiene más poder y apoyo popular simplemente pasa por encima de los límites constitucionales. La reacción de la Corte Suprema hasta ahora ha sido contenida, pero clara. La salida del juez del evento es simbólica. El discurso de Roberts es institucional, pero ambos revelan el mismo sentimiento. La alarma está sonando. Y esta alarma no solo se refiere a Trump. Señala un punto de ruptura, una línea que, si se cruza, puede convertir la democracia estadounidense en una caricatura de lo que fue alguna vez. No es exagerado decir que la normalización de los ataques al poder judicial puede ser el detonante de una nueva era,
Una era en la que los presidentes asumen poderes casi absolutos, en la que los jueces se convierten en objetivos políticos y en la que la Constitución se convierte en un simple papel antiguo, sin peso real. Y quizás lo más aterrador de todo esto sea la respuesta popular. Una parte considerable de la población, y no solo los extremistas, está aplaudiendo estos ataques, gritando en las redes sociales que por fin alguien está enfrentándose al sistema, que Trump está haciendo lo que hay que hacer. Y esto revela el grado de polarización y desesperanza que se ha instalado en la sociedad estadounidense. La gente está tan cansada de un sistema político estancado, corrupto e ineficaz, que acaba aceptando a cualquier figura que prometa romperlo todo, incluso si en el proceso destruye los pilares que garantizan sus propios derechos. Es en este entorno donde las decisiones del Tribunal Supremo cobran una importancia gigantesca, porque cada una de ellas, de ahora en adelante, no será solo una decisión legal, será una declaración de principios, una afirmación de límites, o, en el peor de los casos, un sello de aprobación para el autoritarismo en ascenso. Y no es como si estuviéramos lidiando con una Corte Suprema neutral o unánime. De los 9 jueces actuales, 6 fueron nombrados por presidentes republicanos, 3 de ellos por el propio Trump. Esto arroja una sombra sobre cada decisión, sobre cada voto, sobre cada palabra escrita en los dictámenes. Y es precisamente por eso que el papel de Roberts ha sido tan delicado y al mismo tiempo tan fundamental. Intenta preservar la imagen de la Corte como una institución por encima de la política, pero esta tarea se vuelve casi imposible cuando el propio presidente declara la guerra al Poder Judicial. Y ahí volvemos al dilema central que define este momento. O bien la Corte Suprema resiste, incluso bajo una enorme presión política y popular, o bien se doblega y abre la puerta a un modelo de gobierno en el que el Ejecutivo ya no tiene frenos reales. Porque si un presidente se da cuenta de que puede intimidar a los jueces, ignorar las decisiones y destruir reputaciones con impunidad, seguirá haciéndolo. Y si el pueblo lo apoya y el Congreso se calla, ¿quién queda para proteger la Constitución? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta, por desgracia, no está clara. Históricamente, el Tribunal Supremo ha cometido graves errores, se ha acobardado ante las presiones políticas y ha validado injusticias brutales. Pero también se ha encargado de corregir el rumbo, derribar abusos y garantizar derechos que parecían inalcanzables. La cuestión ahora es si tendrá la fuerza y la voluntad para cumplir ese papel de nuevo. Y si la tiene, ¿cuál será la reacción del presidente y sus seguidores? ¿Aceptarán una derrota judicial o seguirán alimentando el discurso de que el sistema está en su contra, de que todo es una gran conspiración para impedir que Trump gobierne? Ese discurso ya está en marcha. Ya está en las redes sociales, en los mítines, en los vídeos distribuidos masivamente. Y es peligroso porque convierte cualquier límite legal en persecución, cualquier decisión constitucional en un ataque personal, y eso, al final, convierte a todo el país en un campo de batalla. Un campo donde se descarta la verdad, se distorsionan los hechos, y la Constitución se convierte en objeto de burla pública. Cuando un presidente ante las cámaras dice que el Poder Judicial no tiene autoridad para frenarlo, no solo está opinando, está tanteando el terreno, probando los límites, viendo hasta dónde puede llegar, sin enfrentar consecuencias reales. Y si la respuesta institucional es débil o vacilante, seguirá adelante, y otros vendrán después de él, haciendo lo mismo, con aún más audacia. Por eso este momento es tan importante, porque puede sentar un precedente que se recordará durante décadas, tal vez siglos. Un precedente que dirá si seguimos viviendo en un país donde nadie está por encima de la ley,
o si ese principio se ha convertido en un eslogan vacío, repetido en ceremonias oficiales, mientras entre bastidores siguen imperando la fuerza, la amenaza y la manipulación. Y cada día que pasa, esa duda aumenta, y cada nuevo gesto del presidente, cada nueva respuesta del Poder Judicial, cada nuevo silencio del Congreso, forman las líneas de este capítulo incierto de la historia estadounidense. Un capítulo que aún puede terminar en la reafirmación de la democracia o en su lenta y dolorosa disolución. Pero si hay algo que este momento nos está enseñando, de la forma más dura posible, es que no existe una democracia garantizada. Hay que defenderla todos los días, con actos, con palabras, con vigilancia. Y cuando las instituciones no logran protegerse, cuando la Corte Suprema tiene que levantarse de su silla para demostrar que hay un límite, es señal de que algo ya se ha fracturado. El gesto del juez que se retiró, la nota pública de Roberts, las advertencias de los estudiosos de la Constitución. Todo ello apunta al mismo diagnóstico. Estamos en una guerra institucional, en la que lo que está en juego no es solo el rumbo de una presidencia, sino el futuro del propio sistema. Y ese futuro depende directamente de cómo se desarrollen las próximas semanas. La Corte Suprema tendrá que pronunciarse sobre cuestiones vitales, como el alcance del poder presidencial, la autoridad sobre el comercio exterior, el uso de la fuerza federal y la propia definición de ciudadanía. Y cualquier decisión, ya sea a favor o en contra de Trump, vendrá acompañada de profundas ondas de choque. El presidente ya ha dejado claro que no aceptará que se le pongan límites. No acepta contradicciones. No admite impugnaciones legales y convierte cualquier decisión desfavorable en un ataque personal. Al actuar así, está desafiando no solo la ley, sino también la lógica institucional. Y el problema es que esto no ocurre en el vacío. Cada ataque público a la justicia anima a sus seguidores a hacer lo mismo. Cada vez que Trump llama lunático a un juez, miles de personas lo repiten. Cuando dice que está siendo saboteado por un sistema corrupto, esta narrativa se extiende como la pólvora entre las personas que se sienten olvidadas, traicionadas y humilladas por el sistema. Y en ese terreno fértil de resentimiento, crece la peligrosa idea de que la única forma de hacer justicia es destruir todo lo que existe, incluidas las leyes. Y cuando eso ocurre, cuando la Constitución pasa a ser vista como un obstáculo, como un freno injusto, como un arma de la oposición, estamos un paso más cerca del abismo. Y ese abismo tiene un nombre: autoritarismo. No el que llega con tanques o golpes de Estado, sino el autoritarismo que nace del desprecio a las instituciones, que se construye lentamente, con el desprecio a las reglas, con la normalización de la violencia política, con la persecución de las voces disidentes. Un autoritarismo que se esconde tras la retórica de la libertad y el patriotismo, pero que en la práctica concentra el poder en una sola figura, desmantela los frenos y convierte en enemigo a cualquiera que discrepe. Eso es lo que está en juego. Y el Tribunal Supremo, al verse obligado a actuar, lo sabe. Sabe que si no pone límites ahora, quizá ya no pueda hacerlo después. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿queda aún fuerza suficiente para contener esta escalada? ¿Sigue siendo capaz de funcionar el sistema de frenos y contrapesos ante un líder que se niega a aceptar cualquier forma de contención? Y sigue el pueblo, dividido, herido, polarizado, creyendo lo suficiente en las instituciones como para exigirles que cumplan su función. Porque sin presión pública, sin confianza colectiva, ni siquiera las instituciones más antiguas y respetadas resisten. Es necesario que haya un entendimiento común de que la Constitución importa, que los jueces deben tener libertad para decidir, incluso si no estás de acuerdo. Que ninguna figura, por muy popular que sea, está por encima de la ley. Esa conciencia colectiva es lo que sustenta la democracia. Sin ella, todo se convierte en una disputa brutal por el poder, y en ese escenario gana quien grita más fuerte,
quien intimida mejor, quien impone el miedo. Y eso no es una república, eso es tiranía. Por eso, este video no es solo una denuncia de lo que hizo Trump, es una advertencia de lo que puede pasar si la respuesta es el silencio, si las instituciones retroceden, si la población lo acepta en silencio. El gesto del juez que se levantó y se marchó quizá no haya cambiado el curso de la historia todavía, pero marcó el momento en el que alguien dijo, hasta aquí. Y ahora nos toca a todos, a cada persona que todavía se preocupa, que todavía cree que la democracia es más que votar, es respetar las reglas, es limitar el poder, es justicia incluso cuando molesta. Y por eso, más que nunca, debemos prestar atención a lo que viene a continuación. Las decisiones de la Corte Suprema en los próximos meses no solo afectarán a Trump, definirán lo que es aceptable en una presidencia, moldearán el comportamiento de los futuros líderes, le dirán al mundo si Estados Unidos sigue siendo una nación de leyes o solo un país a la deriva. Y en este escenario tan delicado, tan frágil, tan cargado de tensión, cada palabra que se dice importa. Por eso existe este video, para que entiendas lo que está pasando, para que veas más allá de los titulares, para que sepas que, por muy lejano que parezca, todo esto afecta a tu vida, a tu libertad, a tu seguridad. Y si has sentido eso, si algo dentro de ti te ha dicho, esto no puede seguir así, entonces tu voz es necesaria, no para gritar, sino para recordar lo que está en juego, para recordar que la Constitución no es un trozo de papel viejo, es la única barrera entre el poder absoluto y tu libertad, y solo resistirá si resistimos junto con ella.